Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Patricio Russo, soy parte del equipo de cirugía cardíaca de Cardiocentro. Cuando se nos planteó hacer esta charla, bueno, charlamos un poquito, valga la redundancia, de qué exponer, qué era lo que queríamos decir. Una opción era explicar un poco lo que era la cirugía cardíaca y las cosas, pero nos pareció que era más importante que intentar charlar entre todos de los cuidados que ustedes hacen todos los días en piso, cómo repercuten en la cirugía, pero sobre todo cómo repercuten en los resultados de una cirugía cardíaca. Esta foto, si bien es un poquito, tiene unos años, es una foto que es bastante representativa en lo que es necesario para poder hacer un procedimiento altamente complejo como es una cirugía, como es un complejo de hemodinamia, un procedimiento de hemodinamia, una electrofisiología. Se requiere de todo un equipo enorme para poder hacerlo. Para que eso encima salga bien y que los resultados sean buenos, se requiere de que todo este grupo de personas aporte lo mejor de cada uno y que estemos todos atentos a las posibles complicaciones que puede haber en un procedimiento, en un preprocedimiento, durante el procedimiento o en el postprocedimiento. Así que esta foto creo que es bastante representativa de lo difícil que es juntar todo para que salga bien en la cirugía. Cuando uno busca resultados en el diccionario, ¿qué significa resultados? Es el final de un proceso, es el final de algo que hacemos nosotros y en el caso de una cirugía cardíaca es el final de lo que se le hace a un paciente. Un paciente que tiene una indicación de cirugía, o sea, un paciente que tiene una patología, un paciente al cual se le hace una valoración preoperatoria que tiene que ser muy minuciosa, un paciente que hay que preparar para llevar a una cirugía cardíaca, hay que prepararlo y eso lleva su tiempo, el cual se somete a un procedimiento que es tremendamente invasivo, un procedimiento que es muy, muy violento para el paciente y el cual requiere unos cuidados que son también muy minuciosos. Parte del resultado y de que el resultado sea beneficioso depende de poder individualizar a cada paciente. ¿Tá? No todos los pacientes que van a ir a una cirugía son iguales. Son bien distintos cómo se presenta cada paciente. No es lo mismo un paciente que sale de hemodinamia, es un pre-recambio valvular sin lesiones coronarias, que sabemos que se va a ir para la casa, va a demorar un mes probablemente en volver a operarse, en el cual podemos tener una actitud de prevención en el que vamos a ir viendo. No es lo mismo un paciente que sale de hemodinamia, que dicen es un paciente que tiene tratamiento quirúrgico, llega a su habitación y dice, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. Ese paciente probablemente sea una urgencia, ese paciente hay que estar muy atentos a lo que hay que prepararlo rápidamente porque se puede llegar a necesitar operar rápidamente y sobre todo, por ejemplo, una cosa básica es dejarlo en ayuno. Un paciente que sale con tratamiento quirúrgico de la sala de hemodinamia y llega a la habitación y refiere, me duele el pecho, me duele, no le calma, se le empieza el tratamiento médico y así sigue con dolor, bueno, es un paciente que probablemente esa tarde, al otro día, a lo sumo a los 2 días, va a estar en el bloque quirúrgico. Por lo cual hay que estar muy atentos a todas las cosas y a la preparación que va a requerir ese paciente. Entonces la pregunta que nos hacíamos, la primera pregunta es cómo influye el equipo de enfermería en la preparación y en el resultado de la cirugía. Influye de sobremanera, influye un montón. Influye primero con la evaluación integral de la funcionalidad del paciente. El primero que recibe el paciente, como dijo la compañera de hemodinamia, como dijeron los electrofisiólogos, es el enfermero, el que lo recibe en el piso. Y ya ve cómo camina, ve cómo se mueve, ve si está solo, ve si habla, si escucha, todas esas cosas son importantísimas para después cómo lo vamos a cuidar, qué cuidados va a requerir ese paciente. Influye con la evaluación de los parámetros clínicos y paraclínicos. El paciente está con fiebre, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la parte respiratoria. Cuando le hacemos los estudios, cuando le hacemos el hemoglucotest, cómo están las glicemias, todas esas cosas son importantísimas que detectarlas, detectar los problemas y rápidamente poder solucionar. Y también con la preparación, por supuesto, para el acto quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los cuidados de enfermería para una cirugía cardíaca? Garantizar la seguridad del paciente en todo momento. La seguridad no es solamente
obviamente cuando el paciente está excitado, que no se caiga, sino todo, las funciones, la asepsia, la higiene del paciente, cómo se pasa la medicación, cómo se le explica al paciente qué medicación se le pasa, promover la comodidad y el bienestar del paciente durante el proceso, que el paciente se sienta cómodo, respetar las horas de descanso del paciente en el preoperatorio son fundamentales, respetar las horas de descanso del paciente en el postoperatorio son tremendamente importantes. El paciente, sobre todo en el postoperatorio, es un paciente que llega del CTI totalmente alterado por todo lo que pasó. Respetar los tiempos del paciente es clave. Facilitar la comunicación efectiva entre el paciente y el equipo de salud. Muchas veces, creo que a todos los médicos nos pasa de que vamos a hablar con los pacientes, les explicamos, le preguntamos, ¿le queda alguna duda? Nos dicen que no, pero después viene el enfermero atrás y le hacen 200 preguntas porque capaz que no nos quisieron preguntar o no nos supimos explicar nosotros. Es importantísimo que el enfermero le explique qué le va a pasar al paciente durante su internación, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Evaluar y documentar los resultados clínicos posoperatorios, me quedó, pero también preoperatorios. Hoy en la era digital esto está un poco más sencillo porque la mayoría de las cosas quedan en la computadora, pero todavía nos pasan que vienen, por ejemplo, pacientes del interior con la historia clínica a medias, con la historia clínica que no sabemos muy bien qué tiene, o no del interior, pero también de otras instituciones en Montevideo. Entonces, poder juntar todo eso, cerciorarnos que está toda la historia clínica es hacia la seguridad del paciente. Fomentar la educación del paciente sobre su procedimiento y los cuidados postoperatorios, era un poquito de lo que decía antes, explicarle al paciente qué le va a pasar, explicarle qué le vamos a hacer y sobre todo explicarle cómo va a ser su recuperación. Entonces, ¿en qué áreas lo vamos a ver? En la admisión del paciente, en obtener, como dijimos, el estudio preoperatorio, preparar para el posoperatorio y preparar la preparación para la cirugía. Eso es un poquito de lo que vamos a hablar. En cuanto a la admisión del paciente, bueno, la vamos a realizar según los criterios del servicio, a la hora que va a ingresar. ¿Tá? Acá es en donde se juega el paciente. Ustedes imagínense un paciente que viene de la casa para operarse, que ya viene con miedo, que ya viene ansioso, que toda la familia viene con miedo, que todo el mundo está ansioso. Llegan al octavo piso para internarse, no es lo mismo que le digan, fulanito, lo estamos esperando, su habitación es tal, le vamos a hacer tal cosa, venga, ingrese, a que le digamos, era hora, no tenemos la cama, no me acuerdo. Ya es distinto cómo ingresa el paciente, la ansiedad, los miedos del paciente, ahí se empiezan a jugar. La preparación de la historia clínica y comprobación de pruebas de aporte, o sea, en el momento que aporte el paciente, en ese momento que va a ingresar el paciente, pedirle todo lo que trae, ver qué es lo que trae, ver, ordenarlo, ver si tiene paraclínica, si tiene una historia previa, qué estudios tiene ecocardiograma, tiene funcional respiratorio, qué es lo que trae el paciente y junto a eso ver, ordenarlo, ver primero poner una cosa, ir viendo todo y ver qué es lo que nos falta. La valoración del paciente, como lo que dijimos, cómo se baja del ascensor. Se bajó en silla de ruedas, se bajó con una muleta, se baja caminando, cómo habla. Eso es fundamental. Y lo otro que es muy importante para nosotros, para la cirugía, es el peso y la talla al ingreso. Si se puede hacer a nosotros, es algo que es fundamental porque después para el proceso quirúrgico, o sea, para la cirugía, nosotros todos los parámetros que sean de la circulación extracorpórea, la bomba de circulación extracorpórea, la medicación se hace según el peso y la talla del paciente. Que esté bien registrada y que sea bien claro el peso y la talla del paciente para nosotros es fundamental. Despistar ansiedad, estrés y depresión es clave. Acá se juega una de las principales cosas en el resultado de una cirugía. Si bien después las glicemias, toda la anemia, todas las cosas tienen su... Esto es fundamental. Y los primeros que la van a ver son ustedes, es el equipo de enfermería. Hay factores de riesgo como la edad, todos los estudios dicen que los pacientes peri 55 años, 60 años, si son hombres, sobre todo, son los pacientes que presentan más ansiedad, que tienen mayor temor, si están o no acompañados, si tienen acompañantes, destacar eso es muy importante. El conocimiento general de la enfermedad. Y con una pregunta ya podemos despistar esto. Cuando ustedes le acompañan al paciente a la habitación, preguntarle, ¿sabe lo que le van a hacer? ¿Saben a qué vino? Hay pacientes que le dicen que sí, hay pacientes que le dicen que no, y hay pacientes que le dicen que no quieren ni saber. Eso pasa, ¿está? Y pasa mucho, pero es importante intentar ayudar al paciente en eso, explicarle que va a estar un día internado. Inclusive yo ahora, preparando la charla,
encontré varios protocolos de varios servicios de distintas partes del mundo, que inclusive la NERS le realiza un tour por el hospital, le lleva a CTI, le dice, esto es el CTI, lo lleva al bloque quirúrgico, lo lleva a la sala de hemodinamia, le dice, acá va a estar mañana, le van a hacer esto. Hay muchos hospitales que hoy en día están implementando eso. Esta tablita que puse acá, que después voy a poner el título, es del ERAS. El ERAS es un protocolo de recuperación rápido de los pacientes. Esta es la tabla número 2, o sea, está en la segunda página del protocolo y como pueden ver, ahí ya se ve que es importantísimo. Lo primero que hay que hacer es ver si el paciente es frágil, si tiene riesgo de delirio, o sea, si tiene alteraciones cognitivas el paciente. ¿Y cómo repercute esto? ¿Cómo repercute la endurecización de los pacientes? En menor uso de fármacos preoperatorios, menor uso de fármacos en el posoperatorios, mejor tolerancia al dolor, que es algo que es muy importante para los pacientes de cirugía cardíaca. El 99% de los pacientes refieren dolor en el posoperatorio, menor estaría hospitalaria y mejores resultados. Esta es digamos, el encabezado de lo que es el protocolo de ERAS, ¿tá? Y esos son los puntos que pone el protocolo, que es la prehabilitación, ¿tá? Sobre todo por el equipo de fisioterapia, fundamental, los ejercicios respiratorios, ¿tá? Realizar actividad física, siempre que el paciente pueda, por un tema médico, que se levante, que camine, que no esté acostado en la cama antes de la cirugía, porque es un paciente que se deprime, es un paciente que le va peor, es un paciente que empieza con lesiones de apoyo, ¿tá? Nosotros, las lesiones de apoyo se generan en el preoperatorio, durante la cirugía lo terminamos de rematar y ni le digo en el CTI, que están 48 horas acostados. Ahora estamos intentando cambiar eso, pero es importante que el paciente en el preoperatorio se mueva, que camine, siempre que pueda, ¿no? Evaluar la fragilidad del paciente, que es lo que veníamos hablando. Si es un paciente que, ¿cómo va a tolerar la cirugía? Ustedes lo ven en el preoperatorio, pero lo ven en el posoperatorio también, al mismo paciente. Entonces, si ustedes ya saben que tal paciente es frágil, bueno, a ese paciente cuando llegue del CTI vamos a tener que tener mucho más cuidado y vamos a tener que estar mucho más arriba de ese paciente. Lo vamos a tener que ayudar mucho más que al paciente que nosotros vimos que era un paciente fuerte antes de la cirugía. Valorar el estado nutricional y optimizar, por supuesto, el estado psicológico, que es un poco de lo que veníamos hablando. En cuanto a la valoración clínica y paraclínica, inspección general, cuando le tomamos la presión, cuando le ponemos los electrodos, todo, ver cómo está la piel, si tiene lesiones en la piel, si tiene alguna deformación ósea, si en el tórax tiene alguna deformación, los brazos, las piernas, ver el paciente cómo está en su general. La monitorización de acuerdo con la patología, esto va un poco de lo que hablábamos en la primera diapositiva, si es un paciente que va a ser una urgencia o no, dónde va, va al intermedio, va al cuidado convencional, no es lo mismo. Control del dolor rápidamente, esto es clave. El dolor que sea, si es el dolor cardiológico, por supuesto, pero si es un dolor óseo porque el paciente viene de estar acostado mucho tiempo, también hay que calmarlo lo más rápido posible. Hay que estar muy atentos a esto porque el dolor genera ansiedad, genera depresión, genera miedo. Imagínense un paciente que tiene dolor antes de la cirugía, debe estar pensando cómo voy a quedar después de la cirugía si me duele así antes de que me operen. Entonces el dolor hay que intentar calmarlo siempre. Estimación de la función urinaria. Generalmente en el preoperatorio no se puede, porque los pacientes orinan propio, pero preguntarles, ¿orina? ¿Cuánto orina bien? ¿Cuántas veces al día? Para tener una idea más o menos de cómo está la función. Despistar síntomas respiratorios. Muchas veces nosotros como médicos vamos, le preguntamos infecciones, está con tos o algo, nos dicen que no, 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 no. Después va la enfermera y cuando le está tomando la presión el paciente tose. Que tosa una vez, tenemos que preguntarle, ¿tose siempre? ¿Esto es normal en usted? ¿Es nuevo? Porque muchas veces se nos pasa por alto, llegan al bloque quirúrgico y llegan con tos, o en el postoperatorio nos dicen, no, pero yo estaba tosiendo ya hace 10 días que venía tosiendo. Y bueno, esos son complicados, nos pueden complicar mayor tiempo de intubación, mayor riesgo de infecciones respiratorias, peores resultados y mayor mortalidad después de la cirugía. Y por supuesto, la estimulación de dejar los hábitos tóxicos siempre. En el paciente que se va a ir, por ejemplo, en el valvular, como les decía, que no salió con lesiones coronarias, se va a ir para la casa, bueno, fuma, hay que intentar siempre, deje de fumar, el alcohol, cualquier consumo tóxico, hay que intentar erradicarlo.
En cuanto a las cosas más importantes, el control de la glicemia es una de las cosas que a nosotros más nos afecta para los resultados en el posoperatorio. Tiene que ser exhaustivo, tiene que quedar tremendamente bien registrado. La hemoglobina glicosílada es un valor que nosotros tomamos, más de 7 es mal control, acá me quedó la flechita movida, pero miren esto, más de 8,6 aumenta 4 veces la mortalidad en los pacientes coronarios. O sea, vean la importancia que tiene la glicemia en el preoperatorio. Un paciente que tiene mal control es un paciente que le va a ir peor, tiene más chances de que salga mal la cirugía, tiene más chances de que las heridas se les infecten, tiene más chances de estar más ventilado, tiene más chances de estar más tiempo en CTI. Por lo cual, cualquier cosa que nosotros vemos, alteración de las glicemias, hay que hablarlo rápido y hay que solucionarlo rápido. No solamente los controles numéricos de la glicemia, el hemoglucotest. Un paciente en el preoperatorio que está en convencional, que está en moderado, que ustedes pasan y lo ven sudoroso, por ejemplo, eso puede estar hablando que tiene un descontrol metabólico. Y ahí hay que abrir bien los ojos y ver si no está con una alteración de la glicemia, porque eso hay que modificarlo. Estos 3 estudios son los 3 estudios que nos marca el ERAS y ven como los tres tienen distintas cosas. Uno diría, bueno, al paciente que está con malas glicemias le va peor en la cirugía, al paciente que tiene malas glicemias se le infecta malas heridas, eso es lo más conocido, pero el paciente que tiene malas glicemias tiene más riesgo de tener complicaciones neurológicas y tener delirio en el postoperatorio. Entonces, un paciente que ustedes lo ven en intermedio cuando llega al CTI y bueno, está con complicaciones neurológicas, bueno, hay que despistar que no sean las glicemias las que están afectando al paciente. En cuanto a la anemia, valorar posibles pérdidas sanguíneas, menos de 10 gramos de hemoglobina aumentan los riesgos y las complicaciones. A su vez, las transfusiones sanguíneas también aumentan los riesgos quirúrgicos, por lo cual, bueno, ahí es un equilibrio que hay que ver. Eh, Evaluar en cada turno elementos relacionados con la anemia. ¿Con qué me quise referir a esto? Hay cosas bien sencillas para despistar. El paciente capaz que no refiere nada, pero ustedes entran al baño del paciente y ven en el water sangre, por ejemplo. Es un elemento claro de que el paciente puede estar sangrando. Es un elemento claro que hay que despistar y que hay que estar siempre atentos a estas cosas, las pequeñas cosas de que pueden hablarnos de que el paciente tenga alguna pérdida sanguínea y que nos va a alterar el resultado de una cirugía. En cuanto al balance hídrico y función renal, fomentar la ingesta de líquidos. El protocolo anestésico dice que hasta 2 horas antes de la cirugía tiene que tomar líquido. A nosotros los pacientes que llegan sin ingesta de líquidos a la cirugía son pacientes que nos complican bastante la parte anestésica y la parte hemodinámica, requieren más necesidad de fármacos, requieren más necesidad de aporte de sueros y aportes sanguíneos en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato, por lo cual siempre fomentar la ingesta de líquido hasta 2 horas antes de la cirugía. Y evaluar la función urinaria, que era más o menos lo que habíamos dicho, si el paciente orina, si el paciente no orina. Valorar la evaluación inmunológica. ¿Tiene alergias? ¿Cuáles alergias? ¿Tuvo algún tratamiento para esas alergias? Infecciones recientes, pero intentar despistar las infecciones, intentar hacer cuando hacemos el examen de piel, ver que no tenga lesiones en la piel que estén infectadas, ¿tá? Todas esas cosas que son fundamentales para los resultados quirúrgicos. Y en cuanto al estado nutricional, ¿cómo se alimenta el paciente durante la internación? Por ejemplo, el paciente come toda la comida, no come toda la comida, no comió una vez la comida, pero después come bien o nunca come, porque ese paciente sabemos que nos va a complicar en el postoperatorio. Un paciente que no se alimenta en el preoperatorio difícilmente se vaya a alimentar correctamente en el postoperatorio y nos va a llevar más tiempo de internación, eso seguro. El paciente que no se alimenta bien está más tiempo en intermedio, seguro, pero sobre todo está mucho más tiempo en el convencional, que es un sector en el cual nosotros preparamos al paciente para que se pueda ir a la casa. Si ese paciente no se alimenta correctamente, hay que intentar ver por qué e intentar solucionarlo, porque ese paciente va a estar mucho más tiempo internado en nuestro servicio. En cuanto a la preparación para la cirugía, explicar el protocolo de ayuno, que eso lo va a determinar el anestesista, pero explicarle por qué se hace. Nosotros ahora en cirugía estamos intentando siempre operar 2 cirugías de mañana, por lo cual eso ayuda bastante, porque antes teníamos el tema de que la cirugía de la tarde a veces se nos iba muy tarde y los ayunos eran tremendamente prolongados. Pero bueno, siempre explicarle al paciente cuántas horas va a estar sin comer y vuelvo a repetir, que tome líquido hasta 2 horas antes de la cirugía.
Comprobar la correcta asepsia corporal, esto hay que comprobarlo, no es simplemente explicarlo, sino comprobarlo, ver que el paciente esté limpio antes de la cirugía. El paciente que va con una asepsia incorrecta a una cirugía tiene mayor complicaciones, tiene las heridas se les infectan más. Comprobar uñas de manos y pies que estén cortas. Esto parece es, básico, pero hay que hacerlo. El paciente tiene las uñas cortas, las tiene limpias, es clave. ¿Ah? Y sin esmalte, eso sería lo ideal. Hay veces que el tema del esmalte no se negocia con algunas pacientes, eso no se puede, pero bueno, intentar siempre que sea posible que el paciente llegue a la cirugía con uñas de manos y pies cortas, limpias y sin esmalte. Si el paciente lo autoriza, se lleva a cabo el rasurado de barba y o bigote. A veces es un poquito invasivo el rasurado de barba y bigote, pero bueno, si se puede y el paciente lo autoriza, sería lo ideal. El rasurado del sitio quirúrgico, con máquina y con cuidado. El rasurado es importante, previene las infecciones en el posoperatorio, pero lo que hay que intentar evitar que son las lesiones en piel cuando hacemos el rasurado de los pacientes. Controlar el uso de mupurosina y en el caso de que esté indicado los enjuagues bucales para prevenir las infecciones respiratorias. La noche previa a la cirugía, juntar la historia. Esto es un poquito lo mismo que veníamos hablando. Juntar toda la historia, que el paciente llegue con toda la documentación a la cirugía. Y la colocación de la vía venosa periférica. En el caso de que se pueda, siempre la más grande que se pueda poner, a nosotros es lo que nos solucionaría el problema. Bueno, esto es un poco de lo que es la cirugía, que vamos a pasar por alto un poco el intraoperatorio. Este es un poco para demostrar lo que es la cirugía, que es tremendamente invasiva, es un procedimiento que es muy agresivo. En la primera foto es la esternotomía completa, por supuesto. La segunda foto es cómo se van cerrando el esternón con la colocación de los aceros quirúrgicos, es los famosos alambres. La curación, antes de ponerle la curación y cómo sale el paciente con la curación y su drenaje. ¿Está? Para el postoperatorio, bueno, ustedes ven, terminan viendo solo la curación, pero fíjense lo que fue hacía 2 días, cómo estaba el paciente, por lo cual hay que estar muy atento a las complicaciones. En cuanto al control posoperatorio inmediato, es una etapa extremadamente vulnerable y sobre todo es una etapa tremendamente dinámica. Evaluar las constantes vitales por turno, la presión, la frecuencia, la temperatura. Cualquier alteración en la presión, en la frecuencia cardíaca y en la temperatura nos puede hablar de complicaciones y nos puede requerir alguna acción para poder solucionar. La monitorización, por supuesto, realización de controles postcirugía cardíaca, los analíticos y las placas, la realización de electrocardiograma, evaluar el sangrado. Eh, en CTI es mucho más dinámico, pero muchos pacientes llegan al intermedio con drenajes todavía. Entonces, la evaluación de los drenajes es fundamental porque puede ser que el paciente esté sangrando y requiera una reintervención y lo sabemos simplemente con el control de los drenajes. Una cosa que es muy importante es hacer que los controles sean todos iguales, que todos midamos como los drenajes de la misma forma para que el personal de enfermería y el personal médico sepamos si dio tanto, es tanto, y que sea estandarizado para todos igual. Control del marcapasos, habló un poquito del equipo de electrofisiología y hemodinámica, ya habló de esto. Los pacientes posoperatorios son muy dinámicos y pueden bloquearse en cualquier momento, por lo cual el control del marcapaso, lo esté requiriendo en ese momento o no lo esté requiriendo en ese momento, es fundamental. Para el personal de CTI, por ejemplo, es cuando llega el paciente, nosotros le decimos, le pusimos un marcapaso en el ventrículo derecho, le pusimos un marcapaso en la aurícula derecha, estaba funcionando, perfecto, pero hay que controlarlo. Tenemos que estar seguros que ese marcapaso está funcionando, porque lo que no nos puede pasar es que el paciente se bloquee y cuando le vamos a poner marcapaso, el marcapaso no está funcionando. Los marcapasos se pueden mover mientras pasamos los alambres, se pueden mover mientras estamos cerrando al paciente, por lo cual el control del marcapaso es fundamental. Preparar al paciente para la extubación cuando el paciente se empieza a despertar, bueno, explicarle dónde está, sedarlo, que esté tranquilo, calmar el dolor y la prevención de las náuseas y los vómitos. Comenzar con movilidad en etapas tempranas. Después de las 24 horas, el paciente ya puede empezar a moverse, sentarse en el sillón. Una pregunta que es bastante frecuente es, ¿se puede mover con los drenajes? Sí.
El paciente tiene que moverse con los drenajes. Estos drenajes no son como los drenajes anteriores que eran rígidos. Estos drenajes son drenajes flexibles. Se puede mover, no va a pasar nada. El paciente puede estar sentado tranquilamente en el sillón con los drenajes puestos. ¿Tá? Informar al paciente de la situación en la que está, informar al paciente en la etapa postquirúrgica en la que está, inspeccionar las heridas quirúrgicas, por supuesto, despistar que estén con elementos infecciosos, que estén un poco rojas, es normal, pero que se empiecen a enrojecer, que tengan mucho edema, eso ya no es normal, que supure la herida ya no es normal, por lo cual estar todo el tiempo inspeccionando las heridas es muy importante para nosotros. La fisioterapia respiratoria intensa, preparar al paciente para que se empiece a mover, es fundamental que el paciente tenga una buena fisioterapia respiratoria, mantener la temperatura del paciente, manejo adecuado del balón de contrapulso, esto es más la primera etapa del paciente, sobre todo cuando llega con balón de contrapulsación el CTI, ver que las líneas del balón estén bien, que el balón tenga helio, que el balón tenga batería si es que no está conectado. Y eso lo tenemos que hacer cada ratito, no es una vez por día. Todo el tiempo tenemos que estar viendo que las líneas del balón estén bien, que no se acoden, que el balón esté funcionando bien, que no se haya desenchufado y esté funcionando con batería porque eso se va a agotar rápidamente y cuánto tiene de helio. Bueno, y controlar las glicemias, el sangrado, la orina y las alteraciones neurológicas. Esto es más en CTI. ¿Cómo decimos que un paciente tiene una evolución favorable postoperatorio en el CTI? Bueno, pues tiene un adecuado gasto urinario, tiene una frecuencia respiratoria en rango aceptable, una ventilación adecuada, adecuado gasto por los drenajes, sin alteraciones en el electrocardiograma, adecuados pulsos periféricos, que está normotérmico y que tiene un apoyo farmacológico acorde al momento postoperatorio. Eso nosotros decimos que es un paciente que viene con una evolución favorable. Y bueno, en cuanto a los cuidados intermedios, inconvencional. Esto es más lo que ven ustedes todo el tiempo en piso. ¿Cómo llega el paciente de CTI? Eso es un abanico enorme. Hay pacientes que llegan muy bien, que están muy bien, pero hay pacientes que no llegan también. Hay pacientes que le está costando bastante más que a otros. Y bueno, es los cuidados que requiere el paciente para volver a hacer lo que era antes de la cirugía. Hay que pensar lo que era el paciente antes de la cirugía, que pasó una cirugía, 48 horas en el CTI, vuelve al intermedio y requiere del esfuerzo de todos nosotros para que ese paciente vuelva a tener autonomía. Esa es la palabra, que el paciente pueda tener autonomía, que pueda comer solo, que pueda ir al baño solo, que pueda pararse, que pueda caminar, que pueda pensar y hablar bien sin tener ninguna, sin estar obnubilado, sin tener alguna complicación neurológica. Entonces, asegurar el confort y bienestar del paciente, nuevamente en un lugar conocido, explicarle dónde está, de vuelta, está en ese lugar que ya conocía, explicar cómo continúa su cuidado, qué van a hacer, vienen con la vía periférica, vía venosa central, viene con la sonda, vienen muchas veces con los drenajes, hay que ir explicándole que eso gradualmente se lo vamos a ir sacando de acuerdo a cómo viene clínicamente, controlar los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, es clave esto en el postoperatorio, sobre todo en el intermedio, cualquier alteración de estos parámetros nos pueden estar hablando de una complicación. Los picos de presión, de temperatura, hasta los 3 días es normal que los pacientes hagan un poquito de fiebre, hasta los 3 días. Si el paciente hace 5 o 6 días que se operó y hace fiebre, no es normal a priori, hay que despistar que no tenga una infección. Lo mismo con la frecuencia cardíaca. El paciente que recién llega del CTI puede estar un poco taquicárdico, pero si ya pasaron 6 7 días de la cirugía, está en convencional y de repente se pone taquicárdico, se pone hipotenso, no es normal. Rápidamente hay que ir a buscar la causa. Y la causa muchas veces, por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Y eso requiere de cirugía rápida. Y por eso también pensar, si el paciente, bueno, tengo un paciente que está en el posoperatorio, que está taquicárdico, que está hipotenso, le van a hacer un eco y le traen la comida, no, espere a resolver esto primero, no, que no coma, por ejemplo, porque capaz que requiere una cirugía a los 20 minutos, a la media hora, a las 2 horas, y que coma a veces nos atrasa o pone en riesgo la posibilidad de hacer la cirugía. La valoración de la paraclínica, las glicemias y el electrocardiograma, cuantificar la ingesta de líquidos y orina, sobre todo en el intermedio, cuando el paciente recién llega del CTI, el paciente toma líquido, no toma líquido, está orinando o no está orinando, porque también puede hablar del estado hemodinámico del paciente. Eso es habla de cómo está el estatus hemodinámico del paciente. Toma líquido, no está orinando. ¿Y cuánto hace que no orina? No, hace 2 días que no orino. Bueno, algo está pasando, ¿tá? Y eso tenemos que ver qué es.
Comenzar con la movilización rápidamente. El paciente que llega de cuidado del CTI tiene que estar en el sillón por lo menos un rato al día, si es que puede, por supuesto, ¿no? Pero si puede, tiene que estar en el sillón. El paciente hay que moverlo rápidamente, hay que hacer que se sienta al sillón y que empiece a caminar, que dé los primeros pasitos, generalmente es hasta el baño o hasta el pie de la cama, después hasta la puerta, después sale al pasillo, después camina a la mitad del pasillo, y bueno, que sea gradual, pero que se mueva. Evaluar complicaciones neurológicas. El paciente que un día de noche, bueno, se puso un poquito confuso, puede pasar. El paciente que llega de CTI, es normal que se confunda en el posoperatorio, es normal que se confunda de noche, pero el paciente que está confuso y no mejora y sigue confuso y no mejora, bueno, a ese paciente le está pasando algo. Ese paciente tenemos que ver qué le está pasando. Una de las principales causas de confusión en el posoperatorio de cirugía cardíaca son las infecciones. El paciente tiene una infección urinaria, tuvo una sonda puesta muchos días. ¿Puede tener una infección urinaria? Sí, puede tener una infección urinaria. Puede tener una infección de la herida. Entonces, un paciente que está confuso, ojo, no es simplemente que se confundió y bueno, vemos cómo sigue, sino puede estar pasando algo y tenemos que despistarlo. Promover la movilización, como dijimos, introducir al paciente en su nueva etapa, explicar la medicación crónica y su administración. La mayoría de los pacientes se llevan medicación que es distinta a la que tenían antes de la cirugía. Individualizar curación según necesidad del paciente. Y esto creo que es uno de los puntos cardinales de la charla. Los pacientes tienen heridas, hay algunas que están perfectas, que están secas, que están en el aire, pero como verán, hay muchos que no están perfectas y que requieren curaciones. ¿Todas las heridas se curan igual? Y bueno, no se curan todas igual. Entonces, cada paciente requiere que individualicemos las curaciones. Se tiene que curar una vez al día, se tiene que curar por turno, se tiene que curar 2 veces al día. Es fundamental que veamos cómo sigue la evolución de la herida. Las heridas que están muy exudativas, o sea, las que uno ve la curación, no, se cura una vez por día, y cuando lo vamos a curar de nuevo, está la curación muy mojada, está muy sucia, este paciente requiere curaciones más seguidas, requiere curaciones por lo menos 2 veces por día o curaciones por turno. ¿Va? Entonces es muy importante poder individualizar y que hagamos entre todos, pensemos lo mismo en cómo lo vamos a curar. Que no venga yo y diga, lo curamos de una forma, venga mi compañero, el otro cirujano, y diga, no, lo curamos de otra forma, venga otro y diga, no, lo curamos de otra forma, porque eso hace que la herida siempre marche peor de lo que tendría que marchar. Explicar alteraciones relacionadas a la cirugía. Ustedes tienen que estar capacitados para explicarle al paciente por qué le está pasando lo que le está pasando. Una de las cosas que siempre explicamos y que los pacientes generalmente no sabían son las alteraciones del ánimo. ¿Tá? Los pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca, por la circulación extracorpórea, por los cambios de flujo que tenemos durante la cirugía, tienen alteraciones en las emociones. Son pacientes que están lábiles emocionalmente. Son pacientes que en un momento están bien y a los 20 minutos los ven llorando. Y dicen, ¿por qué llora? No sé, estoy llorando. Hay que explicarle que eso es normal y que eso demora entre 3 a 4 semanas en irse y se le va a ir, todos los pacientes se le va, pero lo van a tener, van a momentos de euforia, que se están riendo a los gritos y a la hora están llorando y no entienden por qué, y eso les genera mucha angustia a los pacientes y es tremendamente normal. ¿Tá? Previo al alta, educar sobre los cuidados, explicar la medicación. Esto es lo mismo que hablamos al principio. Muchas veces vamos a los médicos, le decimos, bueno, se va de alta, se va para su casa, esta es la medicación que tiene que tomar, va a tomar tal cosa. ¿Entendió? Sí, entendí. Se va al médico, viene la enfermera. ¿Entendió la medicación que tiene? No, no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo. Es fundamental que el paciente se vaya para la casa habiendo entendido perfectamente cómo tiene que tomar la medicación. No todos los pacientes entienden de la misma forma. Hay pacientes que, por ejemplo, no saben leer. Entonces hay que buscarle la vuelta para que el paciente se vaya con cada medicación indicada de la forma para que lo entienda y para que cuando llegue a la casa y se siente con su esposa, con sus hijos o con el que lo vaya a cuidar, se sientan muchas veces en la mesa, tienen 15 cajas de medicación y no saben ni por dónde empezar. Entonces es fundamental que eso. Y por último, por supuesto, promover los hábitos saludables. Antes de terminar, quería hacer un comentario de que la mayoría, el 90% de los pacientes, cuando los vemos en policlínica a los 40 días de la cirugía, o bueno, cuando lo vemos, la mayoría se van muy conformes con el servicio, se van muy conformes
con todo el equipo de enfermería, te dicen que estuvieron muy contenidos, que estuvieron muy bien. Así que bueno, eso es parte del trabajo de todos ustedes y de todos nosotros. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta, algo? Si no, vamos a comer. Ah, no sé. Dale. Pero el intermedio en realidad es que el paciente empiece a incorporar las actividades de la vida diaria, tratar el baño, tratar la comida sentado, que nos cuesta un poco que los pacientes empiecen a incorporar vuelta a las actividades. Entonces, estarle insistiendo a los pacientes diariamente que hagan la comida sentado ya nos ayuda mucho con la rehabilitación general. Nosotros que comentamos que 4 veces al día hacen caminar, y bueno, el tema de las físicas, los físicos, recordé que trabajo de todos los días. Muchas gracias. Bueno, vamos. Vamos. Dale. Con respecto a las presentaciones, yo creo que nos pasamos cosas. Necesitamos los criterios unificados por el equipo. Sí. El feminismo, por decir, Sí, sí, sí. necesitamos la respuesta día a día. Viene otro y la sentencia al otro día, Sí. es como que si pudiéramos tener como algo escrito en el tiene que curar así, así, con una mecha de rocina en cada 12 horas. Es de verdad lo que es así, es de todos los días. Lamentablemente, a veces las curaciones lo que tiene es que cada uno con su librito y un cirujano dice, bueno, a mí me gusta que lo curen con mecha, a mí me gusta que lo curen, que no, mecha deformada es mala palabra y no se puede poner. Lo que sí es seguro es que las heridas, lo que no queda duda es que las heridas que apenas nosotros las abrimos en piso, esas son heridas que requieren mucha curación, requieren probablemente más de una operación por día. Cuando la herida ya empieza a tener un mejor aspecto, cuando la herida ya está bien, bueno, podemos empezar a hacer las curaciones, ponerle productos que nos requieren dejarlos 24 o 48 horas sin tocarla, pero una herida que está infectada, que recién se abrió, requiere curaciones por lo menos, yo creo que 2 veces por día, ¿tá? Porque son heridas que están muy exudativas. Nos pasa de que vamos a ver la herida que la curaron el día anterior y la curación está empapada. Eso es lo que tenemos que intentar evitar cuando la herida recién se abre. Si nosotros la curamos un par de días, 2 veces por día o por turno, bueno, ahí a los 2 o 3 días ya se puede empezar. Pero lo que tú decís es verdad. A veces cada uno con su librito y dificulta, pero deberíamos trabajar en unificar los criterios. En este momento no está pensando en el paciente, ¿no? Sí, En sí. su evolución, porque imagínate que un día viene con una recuperación, a la tarde viene con ese enfermo, a ver qué puede mañana así, ¿qué hacemos? Bueno, Sí, habría que trabajar en unificar las curaciones por zonas. sí. Sí, sería clave. No como un punto medio, sino como que igual cada paciente tiene su Sí, los un demonios cada proceso uno. de curación, Bien.